Perfecto. Entonces, vamos a esta clase número 12. Seguimos estudiando límites. Hoy es una clase bastante larga. No sé si alcancemos a ver todo. Si no, continuamos el próximo lunes. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando límites al infinito, perdón. Vamos a ver qué pasa cuando la variable de la función tiende a infinito. ¿Ya? ¿Qué pasa con el comportamiento de la función? Si es que es un valor real, si es que es infinito. Vamos a estar estudiando ese concepto. Bien, entonces vamos con la primera definición. Dice, sea f, bueno, una función que está definida en su dominio a los números reales. Eh, lo importante es que esta función eh, está definida en un conjunto que no es acotado superiormente, ¿ya? Básicamente esto, ¿para qué? Para que x pueda tender a infinito, ¿ya? Para que x se pueda hacer tan grande como nosotros queramos. Entonces, diremos que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es L, un número en los reales, y escribimos, como ustedes ven ahí, el límite cuando x tiende a infinito, a más infinito, de f de x es igual a L, ¿ya? La misma notación que hemos utilizado antes, pero ahora incorporamos este nuevo, o esta nueva notación x tendiendo a más infinito. Y bueno, si se cumple lo siguiente, la definición es muy parecida a la anterior, eh, es decir, para todo epsilon mayor que 0, existe un n mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de f, si x es mayor que n, entonces f de x menos L es menor que epsilon, ¿ya? Este, este n, entre comillas, reemplaza el delta que utilizábamos antes en la definición de un límite a un punto x sub 0. Ahora, debido a que nos estamos acercando al infinito, estamos tendiendo a infinito, el x es mayor que este n, ¿ya? Si recuerdan antes, la definición era x menos x sub 0 menor que delta. Pero en cambio de eso ahora tenemos que x es mayor que n. Ya este n es suficientemente grande de modo que f de x esté a distancia menor que epsilon de L. Por lo tanto, este n es tan grande como nosotros necesitemos para que este epsilon que tuvimos anteriormente eh, cumpla esta condición que está acá, ya que f de x menos L está a una distancia menor que epsilon. Bien, esa entonces es la idea más o menos. El x está tomando valores muy, muy grandes y el f de x se está acercando a un valor en particular L. Vamos a ver un ejemplo a continuación, pero antes veamos una definición análoga, muy parecida, pero es cuando el x tiende a menos infinito, ¿ya? Antes pedíamos que la función fuera, que el dominio de la función fuera no acotado superiormente, ahora pedimos que sea no acotado inferiormente. ¿Por qué? Porque el x va a ser eh, tan negativo como queramos, es decir, a menos infinito. En ese caso, la notación le ponemos un menos al infinito, x tendiendo a menos infinito. Y en este caso, eh, la definición, como ustedes ven, es muy parecida, salvo que acá ahora pedimos que el x sea menor que n, ¿ya? Para todo epsilon mayor que 0 existe un n menor que 0 en este caso, tal que para todo x en el dominio de f, si es que x es menor que este n, tan negativo como queramos, entonces f de x menos L está a una distancia menor que epsilon. O sea, f está a una distancia menor que epsilon de este límite L. Bien, en esos casos entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es L. ¿Ya? Entonces muy parecido a estas dos definiciones, solo que una es hacia más infinito y la otra hacia menos infinito. Como observación les cuento ahí que el álgebra de límites sigue siendo válido, es decir, si sumamos límite al infinito, restamos límite al infinito, multiplicamos límite al infinito, dividimos límite al infinito, salvo cuando eh, el denominador es cero,
se comporta bien, ya todas las propiedades que hemos visto del álgebra. También sigue siendo válido el teorema del acotamiento. Ya, es decir, si acotamos la función por abajo y por arriba, tomamos el límite al infinito. Si la función por abajo y por arriba tienden al mismo L, entonces f también tiende al L. Teorema del acotamiento o del sándwich. Bien, entonces vamos a un ejemplo. A un ejemplo. Si ustedes recuerdan la gráfica de la función 1 partido por x, recordamos que es algo así. Voy a utilizar otro color para la función. Es algo así, más o menos. Y acá, entonces, cuando x tiende a infinito, nos estamos acercando cada vez más, o sea, nos hacemos cada vez más a la derecha, ¿cierto? Si este es el eje x, cuando el x tiende a más infinito, nos corremos cada vez más hacia la derecha. Y si se dan cuenta, esta función gráficamente cada vez está más cerca del cero. Yo puedo estar tan cerca del cero como yo quiera. Y esa es la idea del límite al infinito. Si el x se hace tan grande como yo quiera, la función se acerca tanto como yo quiera al cero. Entonces, por eso, el resultado del límite cuando x tiende a más infinito de 1 dividido en x es igual a 0. Entonces, eso es lo que nos piden demostrar. ¿Sí? Bien, entonces, para demostrar, bien, voy a escribir la definición de nuevo. Para todo epsilon mayor que 0, existe un n mayor que 0, tal que para todo x perteneciente al dominio de f, tal que x es mayor que n, entonces f de x menos L está en una distancia menor que epsilon. Esa sería entonces la definición. Ya la estoy anotando de nuevo para que demostremos por definición este límite. Entonces, ¿cómo comenzamos? Análogamente a como lo hacíamos con los límites a un punto, sea x sub 0, perdón, epsilon mayor que 0. Entonces nos damos un epsilon mayor que 0 cualquiera. Para este epsilon mayor que 0 tenemos que encontrar un n mayor que 0. Entonces, para epsilon mayor que 0, tomemos n en los reales tal que 1 dividido en n es menor que epsilon. ¿Sí? Voy a poner acá como observación. Este n existe por la propiedad arquimediana, ya que vimos en algún momento los números naturales. Los números naturales no son acotados en los reales. Para todo epsilon existe un número natural tal que 1 partido en n es menor que ese epsilon, y por lo tanto entonces también va a existir un número real. Incluso podríamos tomar el n como un natural y ya es suficiente. Aquí. Bien, entonces esta propiedad me garantiza la existencia de este n grande. Por lo tanto, ¿qué pasa ahora si es que si ahora, dos puntos, x es mayor que n, tenemos lo siguiente? ¿Qué pasa con f de x menos L? Entonces, f de x menos L va a ser 1 dividido en x menos L. ¿Ya?
Bueno, aquí recordar que este es R+, ya porque es un número positivo, estrictamente positivo. ¿Sí? Por esta razón, entonces el X también es positivo. Entonces, aquí recordemos que el L es 0. 0. Entonces esto al final no me queda otra cosa que 1 partido en valor absoluto de X. Y esto es lo mismo que 1 dividido en X, debido a que el X es positivo. Ahora, Profe, ¿sí? ¿de dónde salió el 1 dividido en x menos 0? Ya, porque f de x en este caso es el 1 partido en x, porque el x, perdón, el f, el límite que queremos ver es 1 partido en x. Entonces Ah, este ya, f de ya. Sí, x, sí. perdón, es 1 partido en x, y este L va a ser el 0. Ya por eso estoy reemplazando en esa cantidad. Ya estamos estudiando aquí esto. Sí, gracias por la pregunta, no había dicho eso. Entonces me queda 1 partido en x, y notemos de acá, que si x es mayor que n, entonces 1 partido por n es mayor que 1 partido por x. Por lo tanto, 1 partido por x es menor que 1 partido por n. Y yo había escogido este n de modo que sea menor que este épsilon. Entonces esto va a ser menor que 1 partido en épsilon, perdón. Menor que épsilon. ¿Sí? Y entonces he demostrado que f de x menos L está a una distancia menor que épsilon para el épsilon que yo quiera. Por lo tanto, concluyo entonces que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido en x es igual a 0, ¿ya? Y esto, bueno, intuitivamente, para ustedes tiene, me imagino que tiene bastante sentido. Si tengo un 1 dividido en un número gigante, cada vez va a estar más cerca del 0. Ah, ya. Recuerden que el límite, el límite es este que está acá. Ese es L. Por eso en este caso es 0. Recordemos que la definición nos dice, escribimos el límite cuando, perdón, esa es la menos infinito, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a L. Entonces en nuestro ejemplo, ahí tenemos 1 partido en x y ahí tenemos 0. Por eso el L se reemplaza por 0. ¿Quedó más claro ahí? Perfecto. Bien, entonces, eh, este límite, bueno, ya lo saben ustedes, lo pueden utilizar más adelante. El límite 1 dividido en x cuando x tiende a infinito es 0. A ver la pregunta, entonces, el límite de cualquier función que sea número dividido en x. Sí, o sea, cualquier constante dividida en 0 tiende a 0, ¿ya? Y ustedes van a ir viendo más adelante en los ejercicios que, en general, cuando lo que está en el denominador crece más rápido que lo que está en el numerador, entonces el límite es 0. Bien, para este ejercicio que está acá es muy parecido, pero lo vamos a hacer para reforzar el anterior y que quede todo más claro. Entonces, nuevamente, sea epsilon mayor que 0.
Entonces, tenemos que demostrar que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 dividido en x a la n, ya, n es un número natural. Recordemos que los naturales es el 1, el 2, el 3, el 4, así, hasta el infinito. Solo números naturales. Entonces, para cualquier n, se cumple que 1 dividido en x a la n, cuando x tiende a infinito es 0. Aquí sirve utilizar lo mismo que antes. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Y tomemos un n mayor que 1 y n y 1 dividido en n mayor que, perdón, menor que epsilon. Em, bueno, antes no lo dije, pero esto de acá es equivalente a tener que epsilon, 1 partido en epsilon es menor que n. ¿Ya? O sea, es pasar dividiendo y multiplicando, pero si ustedes lo quieren ver, quizás esto le hace más sentido que tenga un número, entonces yo puedo encontrar un número real que sea más grande que este. Ya siempre lo puedo hacer. Entonces yo voy a tomar este n de modo que sea mayor que 1 y que además sea mayor que 1 dividido en epsilon. ¿Ya? Ese va a ser el requisito de este n. Entonces, ahora, si x es mayor que n, entonces x va a ser mayor que 1, ¿cierto? Por lo tanto, ¿están de acuerdo que si x es mayor que 1, y es mayor que n, entonces x elevado a n es mayor que n elevado a n? Sí, Y a su vez esto va a ser mayor que n. sí. Ya, perfecto. Eso lo pueden ver simplemente acá multiplicando por n o por x respectivamente y pueden demostrar eso. Ya, entonces tienen esas desigualdades. Lo que es equivalente a tener que 1 dividido en n es menor que, perdón, es mayor que 1 dividido en n a la n, y esto es mayor que 1 dividido en x a la n. Entonces con eso ya estamos listos. ¿Por qué? Porque si vemos el límite de f de x, perdón, esta desigualdad f de x menos l, esto es lo mismo que tener 1 dividido en x a la n chica, menos 0. Esto es lo mismo que tener 1 dividido en x a la n. Y como vimos acá, esto es menor que 1 dividido en n grande a la n, y esto es menor que 1 dividido en n. Y yo escogí este n de modo que sea menor que epsilon, por lo tanto esto es menor que epsilon. Y ahí entonces he demostrado que el límite, en este caso también vale 0. Entonces, si bien yo escogiendo el mismo n, satisface lo mismo, sí tenía que hacer una justificación más al decir que 1 dividido en n es mayor que 1 dividido en n a la n. ¿Ya? Y debido a que yo me sirve el mismo epsilon, ¿qué hay detrás de eso? Hay detrás de eso de que esta cantidad se va más rápido a cero que, que 1 dividido en x, simplemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque piensen ustedes, si tienen, por ejemplo, n de 50, tienen 1 dividido en x a la 50. Si ustedes dividen, por ejemplo, se vamos a tener 1 dividido en 10 a la 10, por ejemplo. Eso sería como eh, tomemos x igual a 10 a la 10. Entonces esto vendría a ser como 1 dividido en x. Pero por otro lado, si ustedes tienen 10 a la 10 y esto a la 50, que este vendría a ser como el 1 dividido en x a la n chica, perdón.
Entonces, si se dan cuenta, este número es mucho más pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque está elevado a una potencia. Entonces, por eso, en la medida que el x va aumentando, como acá tengo una potencia, el número se va haciendo cada vez más pequeño, con más rapidez. Entonces, por eso, uno a veces dice que ya esta función se va más rápido a cero que esta otra. ¿Ya? Si ves las dos se van a cero, una se va con mayor rapidez que la otra. Había una pregunta, Claudio. Sí, sí, profesor. Esto de comparar a la X con un número menor, ¿se hace solo cuando el límite es cero? Eh, no, la definición de este límite al infinito me pide que el x sea mayor que n. Que el x sea mayor que n. Ah, entonces esto es como, no cuando el límite es cero, sino que cuando tiende a un infinito, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando tiende a Ah, ya. infinito, yo tengo que ver este x mayor que n, perdón. Por eso. Y claro, cuando el límite es cero, em, es un poco más sencillo porque me queda simplemente el valor absoluto de la función. ¿Ya? Pero, pero básicamente es porque el límite infinito tengo que compararlo con un n. Bien, ¿alguna otra consulta para este ejemplo? Para estos dos ejemplos. Profe, ¿Sí? a mí no me quedó tan claro de dónde salía para restarle el cero a la f. Ah, ya. Es que en la definición, recordemos que la notación que utilizamos es el límite cuando x tiende a más infinito, en este caso, de f de x, es igual a este L. ¿Ya? Entonces, si se cumple esto de acá, entonces la notación que utilizamos es esa. Entonces, si usted tiene esto en mente, cuando vamos acá, nosotros podemos identificar la f y el L. En este caso, esta va a ser la f y este va a ser el L. Ah, ya. Ahí como que ya se lo dieron ya. Ya. Claro, me piden Por eso demostrar no lo esto. sacó. Entonces me piden demostrar que esto es verdad, por lo tanto, para que sea verdad, yo tengo que demostrar esto. Y entonces yo ahí identifico el F y el L, que Ya. corresponden a Vale. estos de acá. F, L, entonces F y L. Ahí, en ese orden. Mm. ¿Sí ahí quedó Sí, ahora sí claro? me quedó. Sí, profe, Perfecto. bye. Muchas gracias. Súper, súper. Profe, ¿Sí? ¿y de qué forma podríamos sacar el límite de ¿cómo se llama? Ah, de algo que tienda a infinito. ¿O eso siempre nos van a entregar el límite? Como que este L es infinito. No, por ejemplo, es que si en los ejercicios que nos podrían aparecer para los certámenes o los controles, siempre va a estar el límite, o sea, el L ya va a estar dada como por ejemplo en lo que acabamos de hacer, Ah, o sí, nos van a decir, ah, saquemos el límite de X que tiene infinito. sí, entiendo, sí. No, en general, el- al menos yo me imagino que en las preguntas de alternativa ustedes van a tener que calcular límites, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta puede ser, calcule el límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido en x. Entonces, esa sería, por ejemplo, la pregunta, calcule, ¿ya? Pero para eso, ustedes primero necesitan alguna herramienta, que son estas que estamos viendo acá. Por ejemplo, este límite. Ahora ustedes pueden utilizar este límite para después resolver límites más complicados, ¿ya? Que no sé si alcancemos a ver en esta clase ejemplos, pero de seguro en su ayudantía y los talleres van a ver ejemplos. Entonces, eh, demostrar por definición, puede que se los pregunten en el control o no, pero yo pienso que les van a preguntar algo más de calcular cosas. Entonces, en calcular, al final ustedes tienen que encontrar el L y no hacer esto del epsilon, ¿ya? Pero tienen que encontrar el L ustedes.
Entonces, en lugar de demostrar, va a decir calcule. Eso. Gracias, profesor. Sí, nada. Vamos entonces ahora a otra proposición. Aquí otro límite conocido que les va a servir a ustedes. Otro límite a b infinito. Antes, bueno, ustedes tienen la guía ahí, pero para que practiquen les dejo como ejercicio ver o demostrar que es muy parecido, básicamente hace lo mismo el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 dividido en x es igual a 0. Sigue siendo 0. ¿Ya? Y lo mismo el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 dividido en x a la n es igual a 0. Para todo n en los naturales. ¿Sí? Esa es como ejercicio para practicar lo que hemos hecho. Los ejercicios, hay ejercicios, pero no sé si lo alcancemos. Como les decía, hay mucha materia en esta clase. No sé si alcancemos en los ejercicios, pero más adelante en clase de ejercicio de seguro lo vamos a revisar, ¿ya? Pero lo importante es que veamos esto para que ustedes puedan hacer esos ejercicios más adelante, si no, no van a tener las herramientas. Bien, vamos entonces ahora a ver esta proposición que dice que si R en valor absoluto es menor que 1, entonces el límite cuando n tiende a infinito de R a la n es igual a 0, ¿ya? Y aquí nos dicen que n es un número natural. Básicamente entonces está una función definida de los números naturales, ¿ya? Tenemos f que está en los números naturales, va a los reales, que un n me lo está llevando a R a la n. Esa es entonces mi función. Mi función está definida en los números naturales. Muchas veces esto también es conocido como una sucesión. ¿Ya? Bien, entonces, intuitivamente, si yo tengo un número menor que 1, piensen en un medio. Si yo tengo un medio, después yo multiplico un medio por un medio, es decir, lo elevo al cuadrado, obtengo un cuarto. Si lo elevo al cubo, perdón, 2 al cubo, obtengo un octavo. Y así sucesivamente, yo me voy acercando al cero. Por ejemplo, 1 dividido en 2 a la 10. ¿Cuánto es 2 elevado a 10? ¿Alguien sabe? 1024. Entonces, así sucesivamente, yo me voy haciendo cada vez más chico, cada vez obtengo un número más pequeño, porque estoy multiplicando un número menor que 1 por sí mismo. Entonces, como multiplico por un número menor que 1, cada vez se hace más pequeño. Por lo tanto, la proposición me dice que para todo r menor que 1, en valor absoluto menor que 1, el límite cuando n tiende a infinito va a ser 0 de la potencia de r. Bien, entonces demostremos esto, ¿sí? Para demostrar esto, consideraremos tres casos. El primero, ¿qué pasa cuando r es igual a 0? ¿Ya? El más sencillo. Si r es igual a 0, esto implica entonces que r elevado a n es igual a 0 para todo n en los naturales, ¿sí? Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de r a la n, más infinito, es igual al límite cuando n tiende a más infinito de 0. Y 0 es una constante, no depende del n, entonces independiente del n, esto va a ser 0. Por lo tanto, eso ya es más sencillo, era simplemente notar que al final es una función constante, 0.
Ese está entonces listo el caso R igual a 0. Voy a poner acá caso 1, caso 2. Bien, ¿alguna pregunta con ese caso? Bien, veamos entonces ahora el caso R menor que 1, pero R positivo. ¿Ya? Si se dan cuenta, nos estaría faltando el tercer caso, R menor que 0 y menor que 1. Pero mayor que menos 1. Ese sería entonces el tercer caso, que nos estaría faltando. Lo vamos a ver después. Bien, entonces, si R es menor que 1 y mayor que 0, esto me dice que lo siguiente. Que 1 dividido en R es mayor que 1. ¿Están de acuerdo con eso? Simplemente pasar dividiendo. Ahora, fíjense que si yo multiplico acá por 1 dividido en R a la N, yo obtengo que 1 dividido en R a la N más 1 es mayor que 1 dividido en R a la N. Y esto a su vez va a ser mayor estricto que 1. ¿Está claro este paso? Donde multipliqué por por 1 dividido en R a la N. ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que 1 dividido en R a la N es estrictamente creciente. Estrictamente creciente. ¿Está claro eso? ¿Por qué es estrictamente creciente? ¿Por qué? Porque, bueno, el n más 1 es mayor que el n. ¿Ya? Por eso es estrictamente creciente. Ya recuerden que estamos viendo esta función como de los números naturales, ¿ya? Entonces, si un n es mayor que el n, es decir, básicamente se reduce a que n más 1 mayor que n, entonces f de n más 1 es mayor que f de n, ¿ya? Por eso la función es creciente, estrictamente creciente. Eh, y bueno, en realidad no es esta f, sino sería otra función que es 1 partido en f. Ya para ser más preciso voy a cambiar el nombre de la función, le voy a poner g y, y llamemos a eso g de n. ¿Ya? Entonces, si 1 dividido en r es estrictamente creciente, 1 dividido en r a la n es estrictamente creciente, yo em, para epsilon mayor que 0, puedo tomar n en los naturales tal que 1 dividido en r a la n sea mayor que 1 dividido en epsilon. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque esta función es creciente. Acá yo tengo un número real. Este número real puede ser, bueno, es positivo. Puede ser tan grande como yo quiera,
Pero esta función es creciente estrictamente, por lo tanto, para algún n va a tener que superar al 1 partido en epsilon, ¿ya? Esa es la idea que hay detrás. Para algún n, esto va a ser mayor que epsilon. Y en lugar de poner n, voy a poner n mayúscula, ¿ya? Porque eso es lo que nosotros queremos. Puedo tomar n mayor, n mayúscula de los naturales, tal que 1 dividido en r a la n es mayor que 1 dividido en epsilon. Por lo tanto, tengo que agregar una hoja. Por lo tanto, en este caso, f de n menos el límite va a ser igual a r a la n menos 0, ¿cierto? Esa es la idea. Y esto es igual a r a la n. Ya ese es el límite que nosotros queremos ver. Pero nosotros anteriormente vamos a tomar este n mayor que el n grande, pero este n grande que cumple, que 1 dividido en r a la n, es mayor que 1 dividido en epsilon. Y en otras palabras, esto es equivalente a tener que epsilon es mayor que r a la n. Y como n es mayor que n, entonces, bueno, o si quieren lo pueden ver de acá arriba, r a la n grande es mayor que r a la n. Por lo tanto, en nuestra desigualdad aquí tenemos que r a la n es menor que r a la n grande, y esto es menor que epsilon. Y de esto entonces concluimos que para r mayor que 1, perdón, 1 mayor que r mayor que 0, el límite cuando x tiende a más infinito de r a la n es igual a 0. Bien, ¿alguna duda con este caso? Vuelvo un poco atrás por si tienen alguna duda ahí. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos entonces al tercer caso. Estoy anotando así. Entonces, r menor que 0, mayor que menos 1. Ya, entonces en este caso vamos a utilizar el caso anterior. Si r está entre 0 y menos 1, entonces el valor absoluto de r está entre 1 y 0. Por lo anterior, para todo n en los naturales, el límite cuando n tiende a más infinito de valor absoluto de r a la n es igual a 0. ¿Sí? Tenemos eso de ahí. Pero r a la n en valor absoluto, perdón, r en valor absoluto a la n es lo mismo que valor absoluto de r a la n. Sí, siempre va a ser un número positivo, entonces es igual. Y entonces esto me dice que el límite cuando n tiende a infinito de r a la n en valor absoluto es igual a 0. Y de acá notamos lo siguiente. Como el valor absoluto de r a la n tiende a 0, esto implica entonces que el límite cuando n tiende a más infinito de r a la n es igual a 0. ¿Por qué? Por lo siguiente. Noten que
¿cuál es la definición de que esto es cero? Que para todo epsilon mayor que cero, si x o existe un n mayor que cero, tal que si x es mayor que este n, entonces valor absoluto de r a la n menos 0 es menor que epsilon. Y si sacamos el valor absoluto, me queda r a la n en valor absoluto menos 0, me queda r a la n en valor absoluto menor que epsilon. Y por este otro lado de acá, si es que yo veo la definición de esto, es lo mismo. ¿Por qué? Porque me quedaría r a la n menos 0 menor que epsilon. Entonces, saco el 0 y me queda valor absoluto de r a la n menor que epsilon. Entonces, si bien son funciones diferentes, la definición es equivalente. ¿Por qué? Porque estoy tomando L igual a 0, ¿ya? Como tomo L igual a 0, ahí pongo el L, y ahí pongo el L, entonces el valor absoluto como que no influye. Si se dan cuenta, aquí estoy tomando esta F como valor absoluto de R a la N, por eso hay dos valores absolutos, pero dos valores absolutos es lo mismo que tener un puro valor absoluto, y aquí estoy tomando R a la N como F. Por lo tanto, R a la N menos epsilon, y por este lado obtengo lo mismo. Entonces, en este caso, que un límite converja en valor absoluto a cero es lo mismo que no lo haga en valor absoluto. Y eso se lo puedo poner como observación. Observación. En el caso que L es igual a cero, entre paréntesis, el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a cero, ¿qué ocurre? El límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a cero, si solamente si el límite cuando x tiende, se está acabando el espacio, a más infinito en valor absoluto de f de x es igual a cero. Voy a copiar esta observación y la voy a pegar en otra hoja. Ya, por mientras ordeno esto un poco, quiero saber si hay dudas. Me imagino que hay dudas. ¿Alguna pregunta? Ya. Antes de ir a esa observación, ¿alguna pregunta con esta demostración? Ahí entonces demostramos, después de estos tres casos, que el límite para R en valor absoluto menor que 1, cuando n tiende a infinito de R a la n es igual a 0. ¿Alguna pregunta? Aprovechen de preguntar. Profe, yo estaba anotando la observación que había puesto, usted no alcanza a ponerla. Sí, voy a pegarle al tiro. Aquí. Ahí. Ahí. La observación es básicamente eso de ahí, ¿ya? O sea, esto en el caso L igual a 0, para que ustedes vean, pero de la observación se ve claramente que el límite es igual a 0, ¿ya? Es un poco redundante la información, pero para que no haya duda.
Ya, entonces, en valor absoluto o sin valor absoluto es igual a 0, es equivalente. Bien, entonces, no hay dudas con este ejercicio. Si es que hay dudas, pueden preguntar después. Si tienen tantas dudas que no pueden ni siquiera hacer una pregunta, repásenlo. Traten de ir viendo el paso a paso. Eh, pero lo importante es que sepan esto, que lo recuerden y que lo utilicen más adelante en los límites, ¿ya? Entonces, un ejemplo de esto, quizá para no quedarnos tanto con la demostración así nomás, un ejemplo sería ejemplo, el límite cuando n tiende a infinito de pi dividido en 4 a la n. ¿Cuánto es ese límite? ¿Cuánto es este límite, chiquillos? Sería 0, ¿no? 0. ¿Por qué? Porque en este caso r es igual a pi dividido en 4. Nosotros sabemos que pi es 3,14, algo así, aproximado. Entonces pi es menor que 4. Por lo tanto, pi dividido en 4 es menor que 1. Entonces en este caso el r es menor que 1 y tengo un r a la n. Si el n tiende a más infinito, el límite va a ser 0, por la proposición que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo se utilizaría esta proposición. Muy bien. Profe, ¿y cuando es ¿Sí? caso inverso es infinito? Sí, sí, Ya, profe. sí. Y eso se puede notar desde la misma proposición de la demostración, porque el caso inverso es básicamente lo que tenemos aquí, de 1 dividido en r a la n es estrictamente creciente. Entonces, si r está entre 0 y 1, 1 dividido en r va a ser mayor que 1. Por lo tanto, es estrictamente creciente. Y de esa manera nosotros vemos que es infinito. Y respecto a eso, esas son las definiciones que vienen ahora. Son muy parecidas igual. eh, Dice definición. Entonces, sea f nuevamente una función definida en un conjunto que no es acotado superiormente. ¿Para qué? Para poder ir a infinito. Ahora, ¿qué pasa con esta función? Cuando el x tiende a infinito, es decir, el x se hace tan grande como nosotros queramos, la función también se hace tan grande como nosotros queramos, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo típico, f de x igual a x, ¿ya? O f de x igual a x al cuadrado, ¿ya? Estas funciones, si es que el x crece, la función crece también. Por lo tanto, si el x se va a infinito, la función se va también a infinito. En esos casos denotamos que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a más infinito. O sea que las funciones que tienden a infinito o se van a cero o se van a infinito o qué. No entendí mal. ¿Cómo? Supongamos si es que x tiende a infinito, la función se va o a cero o a infinito, o entendí mal. No. No. Puede. Es que todos los ejemplos que vimos son cuando se van a cero, pero puede ser un L cualquiera, ¿ya? No necesariamente cero. Puede Ah, ya, ser ya. 3, 4, 5, ¿ya? Y básicamente, si ustedes miran la función 1 dividido en x más 5, bueno, esta función, el límite cuando x tiende a más infinito, va a ser 5, ¿ya? Porque esto se va a 0, pero te queda un 5. Entonces, sería 5. Por lo tanto, en este caso es cuando existe un número real L, y este otro caso que estábamos viendo acá es cuando
crece, 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 entonces decimos que es más infinito. Y la definición sigue siendo la misma estructura que antes, pero ahora no es para todo epsilon. Antes el epsilon es como un número pequeño, ¿ya? Un número muy pequeño porque queríamos que la distancia de f de x menos L sea pequeña. Es decir, que f de x esté cerca del L. Ahora en lugar del epsilon tenemos un m. ¿Y qué hace este m? Que para todo m mayor que 0, ahora tienen que pensar en un número grande. 10 a la 50, yo ocupo esos números potencia. 10 a la 50 un número grande. Entonces, si x es suficientemente grande, entonces f también va a ser suficientemente grande, mayor que 10 a la 50. ¿Sí? Esa es la idea. Si x es grande, entonces f va a ser grande. O en otras palabras, si yo quiero que f sea suficientemente grande, yo me aseguro de eso pidiéndole al x que sea grande. Bien, eso es el límite de x tendiendo a infinito cuando f de x también tiende a infinito. Pero también podría pasar que el límite fuera menos infinito. Y eso es lo que tenemos ahí en la segunda definición, que es muy parecida. Entonces, un ejemplo para el caso 2 sería, bueno, básicamente multiplicar por menos 1, f de x igual menos x. Si x tiende a infinito, menos x va a tender a menos infinito. ¿Ya? Entonces, es la misma idea, pero hacia el menos infinito, igual cuando x tiende a más infinito. Entonces, x tendiendo a más infinito, f de x se hace negativa, 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 entonces decimos que el límite es menos infinito. Y en este caso, ya no es para todo m mayor que 0, sino ahora es para todo m menor que 0. ¿Ya? Para todo m menor que 0, yo puedo encontrar un n mayor que 0, tal que si el x que yo evalúe en la función es mayor que este n, entonces f de x va a ser menor que este m que es muy, muy negativo. Bien, esas son las definiciones del límite de x tendiendo a infinito, puede ser positivo o negativo, pero de igual manera podemos tener entonces el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿ya? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito, y ocurre los mismos otros dos casos. Si el x tiende a menos infinito, la función puede tender a más infinito o a menos infinito, ¿ya? ¿A ustedes se le ocurre alguna función que cuando tiende a menos infinito, eh, cuando el x tiende a menos infinito, la función tienda a más infinito? Valor absoluto de x. Ya, muy bien. Valor absoluto de x. Ahí está la gráfica. Y en ese caso el límite cuando x tiende a menos infinito de valor absoluto de x es igual a más infinito. Muy bien, súper. Muy bien. Y que ocurra que cuando el límite x tendiendo a menos infinito, el límite sea menos infinito. ¿Algún ejemplo? ¿No está la x sola? Ya, súper. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, donde x es igual a menos infinito. Muy bien. ¿Y ahí qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo? ¿Cuánto es eso? ¿Más infinito o no? Más infinito, muy bien. ¿Y cuando tiende a menos infinito? Menos infinito. Menos Sí, infinito. menos infinito. Porque Perfecto. impar, ¿o no? Exacto, exacto. Porque impar, entonces la gráfica de esa función sería algo así. Ya, entonces, ahí tienen algunos ejemplos.
de estas 4 definiciones que vimos. Bien. Entonces, esas son las definiciones. Sumadas a las anteriores tenemos muchas definiciones. Pero para que estén tranquilos, la idea de esto es que aprendan más a calcular, ¿ya? A calcular los límites. Claudio, ¿tiene una pregunta? Sí, profe, la M, ¿de ahí qué es? ¿Qué significa esa M? ¿De la definición? Sí, por ejemplo, ya en este caso uno de acá. Como tiende a más infinito, el resultado es más infinito, la idea es que para todo m mayor que 0, tan grande como yo quiera, yo les decía 10 a la 50, 10 elevado a 50, entonces para este número yo puedo encontrar un n, tal que si este n en este caso es menor que 0, porque estoy acercándome al límite menos infinito, entonces f de x va a ser mayor que m. Piensen ustedes, a ver, voy a hacer una nueva página. Piensen ustedes, tienen una gráfica ahí, tienen, ya pensemos en el valor absoluto. Valor absoluto, pensemos en el límite a más infinito, ya es más sencillo. Tengo por acá el 10 a la 50, un número gigantesco. ¿Ya? Entonces, para este, yo puedo encontrar un x, ¿ya? En realidad, yo quiero que mi f de x sea mayor que 10 a la 50. Porque es f de x mayor que m. Y en este caso, yo estoy pidiendo que el m sea igual a 10 elevado a 50. Entonces, en este caso, basta que el x sea mayor que 10 a la 50. ¿Para qué? Para que todos los f de x, todos estos de acá, sean mayores que 10 a la 50. Entonces, ese m viene a ser como un número tal que todos los que vienen son mayores. Por lo tanto, yo puedo ir agrandando ese número tanto como yo quiera. Puedo pedir 10 a la 1000. Y yo de Profe, igual sería manera, así como ¿sí? un 10 elevado a 50 más n, una cosa así. O sea que esos son los números que yo ocupo, pero ustedes pueden pensar en números, no sé, 9, 9, 9, 9, 9, hace un número muy grande. Para este número, ustedes igual pueden encontrar un n, ya en este caso ese sería el n, tal que si x es mayor que n, entonces f de x va a ser mayor que este 99999. Esa es como la idea. O sea, dado este m, 9999, yo encuentro un n, tal que si x es mayor que n, entonces f de x va a ser mayor que este m. ¿Cómo? ¿Y el M es igual al N? ¿O no hay que ver? Depende del caso. Como esta es valor absoluto, ahora sí funciona. Si es que yo le pongo f de x igual a x al cuadrado, ahí ustedes tendrán que hacer los cálculos para ver cuál funciona. Si les pongo f de x igual a raíz de x, ahí también tendrían que hacer cálculos para ver cuál funciona. Y ahí no va a servir el mismo. Pero básicamente es como el mismo ejercicio que hacíamos antes para escoger el epsilon, ahora tenemos que escoger el n. Bien. Bien, chiquillos. Como les he dicho, estas definiciones igual son un poco abstractas y de primera no siempre la van a entender completamente. Me gustaría poder dedicarme más tiempo como a aclarar todas sus dudas y que lo puedan entender como bien, súper bien, pero hay que seguir y tenemos que ver más materia. Entonces, traten de eh, ver esto con cuidado, viendo quizás estos ejemplos, qué pasa si tomo esta función, si es que me tomo este 10 a 10 elevado a 1000, cuál sería el n que tengo que tomar. Esas preguntas son buenas, no son
tan complejas y ayudan un poco a entender qué está pasando. Ya también pueden ocupar las herramientas como el GeoGebra para ir graficando. Así que traten de dedicarle un tiempito a eso. Em, ya. Bien. Como ejercicio acá yo tenía puesto, demuestre que para todo n los naturales, el límite cuando x tiende a más infinito de x a la n es igual a más infinito. Entonces, bien, aquí vamos a ver 1, x a la n. Para este caso, entonces sea, a ver, debería, no tengo esta definición así nomás, ya, pero lo voy a escribir. La definición dice así: para todo m mayor que 0, existe un n mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de f, si x es mayor que n, entonces f de x es mayor que n. Ya esa es la definición del límite cuando tiende a más infinito. Aquí no ponen más infinito, lo omiten. Me gustaría, para mí mejor siempre ponerlo más infinito, pero si es que no está, ustedes asumen que es el infinito positivo. Bien, entonces, la definición dice que esto va a ser más infinito si para todo m mayor que 0 existe un n mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de esta función f, el dominio de esta función f son los reales. Entonces, si x es mayor que n, implica que f de x es mayor que m. En este caso, que f de x sea mayor que n, se traduce en que x a la n, a este número natural n, sea mayor que m. Bien, entonces tomemos n igual a m. ¿Qué pasa si tomo n igual a m? Que es como la pregunta que me hacían ustedes. ¿Funciona en este caso? Veamos si funciona. Si n es igual a m y x es mayor que n, pidamos también que n sea, o a ver, para evitar ponernos en tantos casos, digamos que n es mayor o igual que m. Ya si decimos que, y que n sea mayor que 1. Entonces x es mayor que n y este es mayor que 1. Si x es mayor que n y esto es mayor que 1, entonces x a la n va a ser mayor que n a la n. ¿Están de acuerdo con eso? Si n es un número mayor que 1, x mayor que 1, si lo elevo a un número n, entonces se sigue manteniendo el orden. Y esto entonces también va a ser mayor que n. Pero yo le pedí al n que fuera mayor o igual que m. Por lo tanto, de esto concluyo que el x a la n va a ser mayor estricto que m. Y por lo tanto he demostrado lo que yo quería. Bastaba tomar este n, ese n de ahí, mayor o igual que el m. Como ejercicio les dejo, funciona tomar n mayor o igual que la raíz n-ésima de m. Traten de revisar ese caso ustedes. Si es que también funciona. Bien, ¿alguna pregunta con este ejercicio?
Bien, vamos entonces a las últimas proposiciones. Básicamente esto es álgebra de límites. En el caso que tengo una función f que tiende a un límite L, un número real, y tengo otra función que tiende a infinito, ¿ya? Recuerden que, si, como les decía, si es que no dice nada, es más infinito. Entonces, si el L es mayor que 0, el límite de la multiplicación va a ser igual a más infinito, ¿ya? Básicamente porque este converge a un L y este tiende a más infinito. Entonces la multiplicación, si es que el L es positivo, va a ser un número positivo y gigante, porque tiende a infinito, ¿ya? Entonces va a ser más infinito el límite. Por otro lado, si es que el L es menor que 0, la multiplicación f por g, cuando x tiende a infinito, va a tender a menos infinito, ¿ya? Porque el L es negativo. Entonces esa es la proposición. Si L es mayor que 0, podemos asegurar que la multiplicación es más infinito. Si el L es menor que 0, podemos asegurar que la multiplicación tiende a menos infinito. En el caso de que L es igual a 0, no hay información. No hay información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden ocurrir muchas cosas. Puede que este límite sea igual a 0, puede que sea igual a más infinito, puede que sea igual a menos infinito. No, este es más Entonces eso complicado. habría que como que denotar lo que no se puede resolver o No, ahí ya ustedes tendrían que ver caso a caso. caso. Ah, ya. Es como si ustedes ven una multiplicación y ven que una función es mayor que, pero tiende a más infinito y la otra a un L, bueno, pueden ocupar estas. Si que están en el caso de que una tiende a 0 y la otra tiende a infinito, ahí ya tendrían que hacer ustedes como álgebra, multiplicar, hacer algún arreglo por ahí para ver cuál es el resultado. ¿Ya? Pero básicamente es para que esto está aquí para que ustedes no vayan a decir, 0 por algo, 0. No. Si tengo un infinito al lado, no necesariamente es 0. ¿Ya? O 0 por infinito, es infinito. No. Puede que sea otra cosa también. Como ejemplo, si quieren, ejemplo, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a infinito de 1 dividido en x por x al cuadrado? Nosotros sabemos que 1 dividido en x tiende a 0 y x al cuadrado tiende a más infinito. Entonces estoy en el caso de que 0 por más infinito. Pero si es que nosotros resolvemos esto, me queda el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado dividido en x, me queda x. Entonces en este caso sería más infinito. Entonces ese sería un ejemplo. Y si quieren les doy otro donde ocurre lo contrario. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 dividido en x al cubo por x. 1 dividido en x al cubo tiende a 0 y x tiende a infinito. Pero si es que yo hago la multiplicación, me queda el límite cuando x tiende a más infinito de 1 dividido en x al cuadrado. Y esto tiende a 0. ¿Ya? Entonces, ahí tengo dos ejemplos donde por separado, si veo la función f y la función g, cumplen lo mismo, pero el resultado es diferente. Por lo tanto, no hay una información general que yo pueda decir respecto a este caso. Y para concluir, si bien la notación está ahí para más infinito, f de x tendiendo a más infinito, lo mismo ocurre para límites em, cuando el resultado es menos infinito, ¿ya? O sea, tengo acá más infinito, el x tiende a más infinito, el resultado es más infinito. Se puede intercambiar todo eso teniendo cuidado con los signos, ¿ya? Es decir, si L es mayor que 0 y g de x tiende a menos infinito, entonces el resultado va a ser menos infinito. Y eso, chiquillos. Bien, quedamos hasta aquí. No sé si hay alguna consulta por responderla, pero ya no hay más que voy a decir de la clase.
Quedaron algunas cosas que ver. Tenemos que retomarlas después. Bien. ¿Alguna consulta?